Luego de la luna llena de octubre, todas las noches salen las brujas a beber la luz para luego renacer con ella. Este es un disque podcast by Untalchoc. Yo soy Untalchoc. Bienvenidos. Pues aquí estamos muy cerca de las festividades. Yo diría que ya inmersos en las festividades correspondientes a los días de muertos y noches de brujas y cualquier sincretismo que celebren. Y la verdad es que, sí, ¿por qué tenemos a Coco en la pantalla? La verdad es que hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿es Coco una película neoliberal? Y esto viene a un tweet de Fresatanicart, maransol.r. Ese es su user. No, su user es Fresatanicart. Es como ya saben, un tweet que trascendió con 2.634 me gusta, 489 retweets, 643 tweets citados hasta el momento. Y plantea más o menos esto y abre un hilo, ¿no? Entonces, este pretende ser un podcast express, como los otros que no han sido express, ¿verdad? Y pues voy a ver qué puedo sacar de este tema para subirme al algoritmo. Entonces, el tweet dice: Coco, lejos de ser una forma de difundir las tradiciones de Día de Muertos en México, es una forma de estandarizar una tradición muy vasta para venderla desde la visión gringa con los estereotipos que ellos les convienen. Les doy ejemplos. Y empieza. Y abre hilo. Primero que nada, la cuestión aduanal para visitar a tus seres queridos en el mundo terrenal. Es impactante que esto se haga haciendo referencia a la migra en las fronteras. Es muy violento tomando en cuenta la situación migratoria que se vive en las fronteras México-Estados Unidos, lo cual es cierto. Voy a leer como todo el hilo y ya me voy regresando ya así. Hacen ver una cuestión mágico-religiosa tan significativa como un asunto burocrático. Inclusive para pasar a Miguel, un cónsul les pregunta algo que declarar, como si del sistema no nos libráramos ni muertos. Spoiler. Ahora todo el argumento de Coco gira en torno a las fotografías como si fuera el elemento principal de la ofrenda. Sepamos que las fotos no se incluyeron en la ofrenda hasta el siglo XX, y no todos los altares se colocaban por su costo, haciendo de esto una cuestión clasista. Ok. Siguiente tweet. Los altares de Día de Muertos y su celebración parte desde la época prehispánica y se readaptó desde la época colonial. Se estima que en México 41 pueblos indígenas tienen festividades en torno a los días, en torno a los muertos, de los cuales se han retomado elementos para los altares. Siguiente tweet. En varias tradiciones de altares se acostumbra a poner un vaso de agua, sal de grano y una veladora para las ánimas en pena. Es decir, para aquellos que no tienen quien les recuerde, como lo que sucede en esta escena donde este hombro desaparece porque ya nadie se acuerda de él. Y sale un mono que ya está desapareciendo. Lo que sucede con ese hombre es curioso porque muere en la miseria y a De la Cruz lo vemos en una enorme mansión con gente importante, como si ni en muerte pudiéramos alejarnos de una jerarquía social donde ahora quien más tiene es quien más recauda sin importar por qué. Sí. Y las imágenes son poderosas. Este es el último tweet del hilo. Las imágenes son poderosas. Coco no es solo una película, es parte de una de las empresas de animación más grande del mundo, que impacta en el cómo percibimos toda una cultura. Imaginen qué tan poderosa es que
está desplazando los elementos tradicionales en ofrendas y decoraciones. Y saca una fotos de como que de ofrendas actuales alusivas a Coco o con imágenes que se parecen a Coco. O sea, bueno, los de la película. Coco es la abuelita, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué soy la persona menos indicada para hablar del tema? Porque no he visto Coco. ¿Por qué? Porque no me importa esa película. Y no tanto por mucho de lo que menciona, se ve que ella sí la ha visto a profundidad, sino, pues sí, la verdad es que para mí fue como, pues esa es la versión pues en este caso desde Estados Unidos, o sea, la visión desde ellos, ¿no? Su postura. Y pues me parece interesante, pero más bien no me parece lo suficientemente interesante como para que yo lo vea. Y pues no sé, la verdad es que no he encontrado críticas negativas más allá de este tipo de temas, de que no se apegan a la tradición. Entonces, pues partiendo por eso, ¿cuál tradición? ¿Cuál de todas? Entonces, pues no sé, o sea, es como, o sea, el problema sí radica un poco en que esperemos que nos hagan una síntesis de nuestras tradiciones para que de esa forma se universalicen. Y pues como eso es lo que queremos en realidad. O sea, no sé, no creo que una película, ya sea de producción de estadounidense o o una producción más mexicana. Me parece que Del Toro tiene bueno, que creo que está involucrado en otra película similar. Y no sé, no sé qué tanto es así siga tradiciones, pero tampoco creo que tenga que hacerlo. Simplemente mm, plantean una postura, ¿no? O sea, das no sé, pues invitas a la gente un poco a la creatividad, a cómo lo ves y cómo lo vives tú, ¿no? Y listo. Y me imagino que parte de o sea, que esta película, parte de una investigación, cualquiera que sea. Entonces, pues por ahí, no sé, o sea, es que es demasiado, ¿no? Es como vamos a investigar a los investigadores para saber cuál fue su enfoque, cuál fue su punto de partida, cuál de los 41 pueblos originarios distintos toma como canon. Porque yo ya entrando al tema de lo tradicional, la mayor información que tenemos sobre cómo era la tradición tanto para pensar en Día de Muertos, ¿no? Partiendo de ahí para concediendo que en la cultura prehispánica había un Día de Muertos como tal, como ahora y en las fechas que ahora, ¿no? Pero vamos, de lo que se tiene muchísima información es cómo el tratamiento que tenían, pues sí, o sea, digamos que funerariamente a la muerte, y muchísima información de esa es de cómo eh, le rendían tributo a pues reyes, sacerdotes y gente importante. Entonces, pues la tradición más antigua que tenemos es clasista, de acuerdo a los estándares que se plantean en este tweet, ¿no? Entonces, pero pues es la que tenemos. Y pues tenemos que como que partir de eso. Y o sea, de la misma forma tenemos, o sea, nosotros no, los arqueólogos tienen que hacer un montón de asunciones de acuerdo a lo que se tiene para ir creando una imaginativa de de otro tiempo, para lograr pensar, o bueno, para intentar pensar como se pensaba en ese tiempo. Entonces, eh, cabe en lo mismo que el, el tratamiento que se le daba a los muertos importantes tenía connotaciones culturales de cómo se hacía tradicionalmente en cualquier estrato social, y al mismo tiempo buscaba ser un canon que, que ejemplificara al pueblo lo importante de mantener
ciertos ritos respecto al tratamiento con la muerte y de ahí se abren muchísimas aristas, ¿no? O sea, este, y sí, no, digo, se va a quedar para siempre Coco de fondo porque no preparé otra imagen. La verdad es que el hilo salió ayer, abrí Twitter en la mañana y tenía un like en una cita que hice sobre ese hilo, pero el mame está en todos lados, ¿no? Digo, lo que quiero un poco, en, tratando de no explayarme demasiado para que esto sea corto y la gente lo vea, pero ah, quisiera, o sea, mi intención de este disco podcast será un poco, no sé, profundizar sobre tanto las tradiciones y hacer una super síntesis, obviamente, para cómo llegamos hasta ahora. Voy a hacer muchísimos brincos, pero no sé qué voy a hacer. Entonces lo que entiendo es eso. Eh, lo que tenemos como raíz, digamos, como cimientos, es que culturalmente en este territorio y en muchos territorios dentro del gran territorio hay una celebración hacia los muertos, que se entiende de muchísimas formas. Es decir, se recientemente se ha tratado de dar muchísimo la imagen al mundo como si es que los mexicanos juegan con la muerte y se burlan y lo toman con festividad y pues bueno, no es tanto así, ¿no? O sea, siendo realistas, ¿no? Pero entiendo que estas tradiciones de 1 y 2 de noviembre sí permean de modo significativo en el exterior, tanto por mexicanos viviendo en el extranjero como por extranjeros viviendo en México y sintiendo la festividad. Y pues eso, digo, eso habla de la importancia del tema, el que propicie manifestaciones artísticas de todo tipo, hasta llegar a una película de Disney. Y lo que encuentro también un poco preocupante es la necesidad uy, de defender este tipo de... O sea, no sé, es que ni siquiera es defender la obra, es defender el, no sé, la sacralidad de Pixar o Disney o los gringos, como casi casi diciendo, ay, deberíamos agradecer que estén volteando a ver nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, un poco las respuestas que hay, creo que eso no están en contra. Dice, ayer vi por la calle en Guanajuato una Frida Kahlo pintada como la película de Coco y con las canciones preocupa lo mucho que está afectando la influencia de capitales gringos invertidos en nuestra cultura. Ok. Y lo mismo, o sea, también digo, Frida Kahlo hay a quien le gusta mucho y que bueno, a mí pues no, simplemente no me concierne su obra, pero pues no sé, Frida Kahlo, su éxito fue lograr sincretizarse con el entorno artístico de su época y salir al mundo y querer ser un canon. Entonces, pues sí, es como, pues qué bueno que Frida Kahlo, o sea, no sé, a lo mejor a Frida Kahlo le gustaría verse convertida en un símbolo que se puede mimetizar con el entorno actual y que sigue vigente. Pero a lo mejor no, a lo mejor Frida Kahlo no le interesaba en este tipo de cosas. Dice, mientras no crea que el capital nacional es menos invasivo, todo está bien. Este, ok, no sé a qué se refiere. Dice, ninguna tradición ancestral
es un invento del cardenismo de los 30. Entonces, entonces es como, pues, ¿qué es un invento del cardenismo de los 30? ¿Coco? ¿Frida Kahlo? No, sí, no sé si, no sé quién le está contestando, pero, bueno, Coco no. Eh, la, no sé, como que esta imagen, digo, por ahí, este tema de las Catrinas ya se viene, o sea, no sé, es que igual es un campo minado de argumentación, porque pues es eso, hasta dónde te regresas. Entonces, o sea, por ejemplo, se tienen documentos, me parece que es en el Códice Fiorentino, espero que sí, si no, no, si no importa tampoco, eh, del, del, como que de todo o sea, es decir, el ejemplo que usan para hablar sobre de los atavíos y de todas las tradiciones en torno a la muerte, en este caso de un Tlatoani, que en ese códice es el de Axayácat. Y hace mucho énfasis en los tributos que le hacen los pueblos, los aliados, como o sea, es decir, todo el atavío, todo lo tradicional con el que se enfrenta a su proceso de trascender esta existencia, pues es patrocinado, o sea, es decir, le traen las mejores telas de Texcoco, ¿no? Y, y piedras de jade, o sea, es decir, todos son tributos y se van colocando, o sea, es decir, son instrumentos, herramientas, artefactos, cosas que le ayudarán en su paso por el proceso al que le lleve, ¿no? O sea, es decir, en su camino, en despojarse de su materia para llegar al cielo que corresponda, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque así lo ponen en los códices. O sea, es decir, ya cada vez que se menciona a Axayacat, se le dibuja en estos códices con atavíos o sea, de su muerte, ¿no? Entonces, digo, eso digo, parece una tontería esta aclaración, pero esa concepción de que la gente aquí andaba todo el tiempo en taparrabos, digo, porque el clima, digo, sí ha cambiado bastante, pero aquí ha llovido, pues, sus dioses principales son de la lluvia, imaginen, entonces, pues como que en taparrabo no podían andar toda la vida, ¿no? Entonces todas esas representaciones están en estos códices, porque, pues, no sé, porque ya no vestían demasiado a los muertos, entonces se entendía que así andaban por donde andaban, por donde tuvieran que andar, ya con estos atavíos que les daban, con estas mantas que les cubrían, y ya no como fuera que anduvieran caminando por Tenochtitlan cubriéndose de la lluvia, ¿no? Entonces ahí tenemos como una representación que tiene que ver con otras cosas, impacta en la concepción que se tiene de toda una civilización, una cultura o los habitantes de un territorio. Y si seguimos hacia allá, es decir, ya digamos que un, una, ya asentarlo a una festividad como tal, con días en específico, pues eso ya es una situación novohispana, ¿no? Entonces, recuperar la, la- la tradición original a lo mejor sí podría encontrarse en la concepción novohispana y en la celebración de esta fiesta, porque es así, o sea, porque nuevamente fue una celebración, una tradición que se sincretizó de tal forma que trascendió esta ruptura cultural
que implicó, cultural y religiosa, que implicó la llegada de los europeos al continente, ¿no? Y en específico a lo que fue la Nueva España. Porque, digo, debió suceder también en otros lados, pero pues lo que conocemos es la historia acá, específicamente en ese tema. Porque, digo, como ya se viene diciendo, todo o sea, lo que sucedía es que es que se tiene que hablar de la muerte para hablar del Día de los Muertos, ¿no? Entonces lo que sucedía en las culturas prehispánicas era que se les guardaba un luto, ¿no? De 4 veces 4, 7, o sea, o sea, es decir, 7 meses lunares. Entonces, luego de ese duelo, es decir, ese era el tiempo que que costaba llegar hasta las puertas de donde iba a iniciar todo su proceso de desprenderse de su materia para ascender a donde tuviera que morar finalmente su existencia. Y eso tenía muchísimo que ver, bueno, eh, nuevamente, los arqueólogos pueden asimilarlo con el tema de la observación de la descomposición de los cuerpos. Eso está muy interesante, es decir, cuando tienen, o sea, esto lo escuchaba ayer en un podcast también, que tenían esa tradición de cortarles un mechón del pelo. Y no lo decían específicamente en ese podcast, pero me parece que también tenían la tradición de quitarle, o sea, de conservar uñas, porque o sea, lo que ellos decían, o sea, lo que ellos encontraban es que después de muertos seguía creciendo su cabello y sus uñas. Y no porque entendieran que seguían vivos de esa forma, sino entendían que esas eran las últimas manifestaciones de su cuerpo material, por lo cual era muy importante que guardaran determinados tiempos de luto. Entonces, una vez que iban pasando estos procesos, los iban asimilando y equiparando con otras actividades. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Hay una etapa del Mictlán en que dice que se juntan cerros y aplastan a todo que va pasando. Y enseguida hay una lluvia de flechas de obsidiana. Y todo eso va significando en cómo se va cortando la piel y cómo se va desprendiendo completamente, quedando poco a poco. O sea, porque al final lo que dice es que llegan al Itztlán, que es como Itz viene de Itztac, que viene de salado, que viene de blancos, es decir, es lo que era muy blanco lo asociaban con que era salado. Entonces, digo por ahí Iztaccíhuatl, la mujer blanca, no es la mujer salada, ¿no? Entonces, llegaban a este Ixtlán, que es el lugar del blanco, de la luz, de la blancura, de la pureza y etcétera, ¿no? Y dicen que muchas veces eso se asimilaba a allá el desprendimiento de la piel, de los huesos, terminando en una osamenta completamente libre de piel y de materia orgánica, ¿no? Etcétera. O sea, nuevamente, o sea, no es como así pensaban los prehispánicos, es como así piensan los arqueólogos que pensaban los prehispánicos, y tiene muchísimo sentido y tiene un contexto interesante, ¿no? O sea, que permite este, desarrollar sobre otro tipo de tradiciones. Entonces, efectivamente, ahí tenemos en cómo se les dejaban ofrendas y se les dejaban cosas que les recordaban en vida, que les ayudaran a, a llevarse consigo todas esas emociones y un poco del dolor de las personas que dejaban atrás, ¿no? Porque justo es eso, ¿cómo es que logra una tradición de este tipo
trascender una concepción muy, no sé, o sea, digo, muy ortodoxa de la cristiandad, del catolicismo y todo eso, o sea, y no pasó por herejía y eso, es porque, digo, es hipótesis que se plantea, ¿no? Porque como que apelaban a la, este, se me fue la palabra, a la compasión, de las personas dolientes. Entonces, otro ejemplo que citaban es que las enfermedades mm, que eran, o sea, que significaban un proceso muy largo de dolores, de sufrimiento, eran, digamos que recompensadas, es decir, llegaban a un lugar en el paraíso, donde, pues en el Tlalocan, donde estuvieran por fin tranquilos. No, no, no tanto, es decir, no tanto como la gente que tenía una muerte natural, que iba a otro lugar, pues a otro tipo tenía otro tipo de fin. Y todo esto tiene mucho que ver con la narrativa que hacían las, pues sí, las personas que trataban de consolar a los dolientes de una pérdida, ¿no? Entonces, digo, esta es la hipótesis de que tal vez por eso logró trascender el proceso sí, no quiero decir el proceso de Inquisición, pero pues sí, como que lo aceptaron en el canon para que se siguiera conservando la tradición, ¿no? Todo eso con respecto al tratamiento que se daba hacia los muertos, que tampoco está muy lejos, o sea, digo, obviamente, o sea, es decir, el problema es que no tengo cómo contrastarlo con el tratamiento ceremonial que se da en otros lugares del mundo, porque pues lo que conozco es aquí en México en realidad, pero la tradición católica cristiana, apostólica romana, es muy, o sea, no se aleja tanto, es muy tradicional, es muy de estos tiempos específicos, de los 9 días de rezos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y las misas cada determinado tiempo. eh, pues sí, también en un proceso a lo mejor no tan ligado específicamente al desprendimiento de lo material, sino en un aspecto espiritual, que es lo que le competía en realidad a la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, hay un canon de cómo debe ser la tradición de los festejos a los difuntos, posiblemente sí, pero sería novohispano en todo caso. Entonces, no, entonces, digo, es ahí, hacia eso nos queremos regresar, o ya tenemos la madurez cultural para proponer nuestras propias tradiciones y seguirlas como nos dé la gana y como finalmente nos hagan sentir a nosotros. Entonces, porque a final de cuentas, al parecer, también este tipo de tradiciones funerarias también era una forma de control por parte de las autoridades, digamos en este caso de los temanash, o sea, como los sacerdotes, porque pues igual, si querían así como al día de hoy, ¿no? Si querían un proceso digno y tradicional, pues tenían que acudir a los medios capacitados por el gobierno, ¿no? O sea, no podían ellos disponer y hacer sus procesos como tal, ¿no? Ya digo, otro ejemplo es que les tenían prohibido la acumulación de piedras preciosas. Entonces, pues básicamente hasta enterrar a tus muertos con sus joyas era perseguido por las autoridades mexicatenochcas. Y digo, bueno, otra es esta tradición de, ya sea, o sea, lo que se dice es que
había una tradición de cremar los cuerpos, pero pues eso era para quien podía pagar ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor ya en un entorno chichimeca, pues igual se harían como estas piras, y con todas sus posesiones, porque pues era algo más de ese entorno. Entonces solo podemos contrastar, o sea, es decir, con las tradiciones, ay, toltecas o chichimecas. Y de cualquiera de las dos tenemos que imaginarnos, porque pues, todas esas son interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones, porque pues los mexicas no eran toltecas, ni todos los nahuas de la Cuenca de México tampoco eran toltecas. Y, y pues a los toltecas eran los toltecas. Y esos toltecas, a su vez, al parecer se identificaban y se sentían más teotihuacanos. Eso es igual, esa es otra asunción de los arqueólogos, ¿no? Digo, yo no sé. Entonces, pues lo mismo es como, ah, sí, pero pues no son teotihuacanos. Digo, y ni siquiera ni siquiera sabemos si los teotihuacanos se hacían, digo, obviamente, más bien, sabemos muy bien que los teotihuacanos no se hacían llamar a sí mismos teotihuacanos, y simplemente no sabíamos ni qué hablaban, ni cómo se hacían llamar. Lo que sí reconocemos es las deidades a las que al parecer les rendrían tributo, que en su caso pues era Tlaloc y lo que se entiende como Quetzalcóatl, no llamado Quetzalcóatl en todo caso. Es que digo, ajá, entonces, y así te vas hacia atrás, hacia lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, como, o sea, ajá, es que todavía no he grabado el podcast de Cosmovisión Anahuaca de los cuatro rumbos para poder hablar de Quetzalcóatl como yo lo entiendo, pero, pero pues es todo eso. O sea, en- las representaciones que tenemos ahora mismo son una sincretización de un montón de cosas, porque los toltecas si algo tenían es que el profundo, la profunda esencia de un tolteca era el andar los caminos. O sea, era ser siempre un chichimeca, pero habitar en su propio Tolán, que era su propio templo, su propio ser, su propio Altepet, su propia mente, su propio cuerpo, y nunca dejar de ser chichimeca sobre su tierra, para seguirla conociendo, para seguirla descubriendo y nutrir muchísimo más ese Tolán que habitaba, para ser así un tolteca chichimeca completo. Entonces, en ese sentido, pues podemos hablar que la tradición de todo lo que venimos heredando culturalmente, pues sí es el sincretismo y es lo que tenemos que asimilar. Y pues acá la propuesta es, si no te gusta Coco, haz una película tú. Y hay bastante capacidad para empezar a arrojar expresiones. Y al mismo tiempo, no podemos, o sea, no podemos decir, ay, qué pena con las visitas que nos hicieron una película y nosotros nos ponemos a criticarla. Pues claro que sí, tenemos que señalar cada vez. Y para señalarlo tenemos que conocerlo a profundidad, porque es una realidad que no lo conocemos como deberíamos. No conocemos nuestras tradiciones porque no hay, bueno, sí los hay, pero porque no seguimos específicamente un canon que debamos obedecer todos, y qué bueno. Yo no quiero que el gobierno salga a decirme cómo debo festejar estas fiestas. Yo no quiero o sea, que se forme un comité para decir si está bien o no está mal que se pongan fotografías en los altares, ¿no? O sea, es como, oye, pues cada quien tiene libertad de sentir las cosas como quiere. Y estamos ya en una posición de nosotros ser quien proponga estos cambios culturales, por fin, porque, no sé, o sea, es decir, digo, volviendo como que a muchas cosas, es como de niños, es en mi caso como yo de niño, sí me hubiera gustado poder voltear a ver un adulto, reconocer que algo que no estaba funcionando ahora iba a empezar a funcionar de otra forma, porque lo que encontré muchas veces era este intento de perpetuar en el nombre de tradiciones, en el nombre de cosas intocables, ya no poder cuestionar, ya no poder proponer absolutamente nada,
sobre algo que ya era demasiado fijo. Y eso lo único que hizo fue que se fueran perdiendo esas tradiciones porque mi generación, o yo como parte de una generación, crecí sin tenerle tanto apego a estas tradiciones. Hasta que, hasta que me empezó a llamar más la atención y empecé a buscar y empecé a rascar y empecé a decir por qué no conecto con esto, por qué no me significa con lo que debería. Y encontré que era porque me parecía demasiado simple, pero también un buen lugar desde donde iniciar a aprender cosas, porque o sea, el arte debe de ser eso, el arte debe ser madre de la curiosidad en el tolán de cada uno, que siga, que siga proponiendo la creación, la observación, la investigación, todo eso que luego la ciencia secuestró para sí y empezó como a con ello negar y ser tajante y dividir las cosas entre lo que son y lo que no son. Pero eso en realidad, ¿qué tanto nos sirve? Es abstracto. Ya casi voy a terminar, sin llegar a ningún lado nuevamente. Pero pues creo que eso, creo que si es buen momento, es un buen ejercicio. Estamos en el tiempo propenso, digo, ya que se acabó el mundo, hace ya casi 2 años. Pues es un buen momento como para empezar a replantearnos cosas y por fin pensar por nosotros. O sea, cuál es la... En serio, no sé por qué hay esta necesidad tan grande de, de voltear a que nos revisen la tarea. O que nos la hagan, como en este caso, ¿no? Entonces, porque digo, no sé, otro de los tweets que como que decían, dices que Coco tiene un poco más que ver con cómo se llevaba la tradición en Oaxaca. Sí, o sea, y a partir de, ok, entonces yo no soy la persona calificada para hablar de ello porque yo no conozco, digo, como no conozco la cultura prehispánica del centro, aunque tengo un poquito más de conocimiento, pues ya lo que es esa zona, ya no, nada. Pero pues no sé, entonces que digo, que se hagan sonar las expresiones de su parte, a ver qué tanto sí o no. Digo, en el tema, digo, está interesante, ¿no? Es como, de acuerdo a qué, no sé, o sea, qué criterios como vamos a tomar, digo, quiero ir como uno por uno. Pues esta cuestión aduanal, pues sí es como súper impactante. Y eso de que dices muy violento tomando en cuenta la situación migratoria que se ve en las fronteras, es exagerado, posiblemente, es cierto, es muy cierto. Es violenta lo que sucede en las fronteras, sí, es violenta esta imagen de como que de la migra llevándose a un muerto que no pasó en la aduana. Pues como, no sé, digo, que es como chistosillo, pues no sé, a ver, de acuerdo a quién impacte, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, o sea, ¿cuál es la verdadera finalidad? O sea, ¿cuál es el público objetivo primordial de, en este caso, Disney Pixar? O sea, no sé, Disney Pixar quiso hacer una película para niños mexicanos, no creo. ¿Quiso hacer una película para niños migrantes? Tampoco creo. ¿Quiso hacer una película para niños del target que maneja entre los niños que ellos consideran? Que esto permee hacia otros lugares, pues sí, eso ya es resultado de la estructura económica en lo que vivimos, porque pues básicamente es una película neoliberal, sí, todas lo son. Todas buscan la remuneración económica. ¿Es malo? No, porque neoliberal no debería ser como una connotación negativa, pero pues así se usa, ¿no? Y aparte es muy divertido usarlo como con connotaciones negativas, porque tampoco santos son. Entonces, pues sí, pues, la situación yo creo que partiendo de ahí, pues efectivamente creo que sí, su objetivo es vender. Y así vendió. Entonces, si así vendió, ¿por qué buscaría más allá? A menos que el mercado se lo demande. Y en este tipo de expresiones se le demanda como mercado a un producto. O sea, guste o no, o sea, es la forma que tenemos
para jugar dentro de estas jugas del neoliberalismo hasta que se caiga, en el momento que se tengan que caer. Entonces, pero ya el tema dice, hacen ver una cuestión mágico-religiosa tan significativa como un asunto burocrático, inclusive para pasar, bueno, eso ya no, algo que declarar. O sea, sí, pues sigue, digo, sigue siendo en este entorno violento, pero pues como el chiste, ¿no? O sea, del mismo modo que lo que recogemos y entendemos como cosmovisión prehispánica, pues decía que, que con la muerte no acababa ni siquiera el sufrimiento, o sea, que tenías que irle allá a seguirle dando hasta por fin desmaterializarte y librarte de todo, o sea, de todo lo espeso, ya fuera en tu materia, ya fuera en tu espíritu, en su esencia, en tu mente incluso. Tenías que desprenderte de todo ello para por fin trascender. Entonces, pues sí, tenías que seguir yéndole a chingar. Entonces, y lo mismo, o sea, lo que una característica de los dioses por llamarles dioses, prehispánicos, es que no estaban allá en su cielo cotorreando, le seguían dando y le seguían dando y le seguían dando. Entonces, pues a final de cuentas, es como, o sea, pues sí, o sea, es como, no es una visión a lo mejor católica de una muerte que significa el descanso por fin. Y, y eso pues, puede ser contrastante con la idiosincrasia mexicana que pues ella tiene al parecer. Dice, bueno, el tema de las fotografías dice hasta el siglo XX, pues, la película es en el siglo XXI, entonces pues, no hay tanto tema, ¿no? No sé qué tanto, yo no he visto la película ni la veré, no sé qué tanto implica esto de que se basen las fotografías, pero pues está bien. Eh, lo que dice, su celebración, que los altares de Día de Muertos y su celebración parten desde la época prehispánica. Yo le pondría muchísimos peros ahí. Dice, y se readaptó desde la época colonial. A mí no me gusta que digan colonial, pero pues bueno. Se estima que en México 41 pueblos indígenas tienen festividades en torno a los muertos, de los cuales se han retomado elementos para los altares. Por ahí, pueblos indígenas no es una bonita forma de referirse a los pueblos originarios y se está buscando que se deje de referir de esa forma. Porque además de todo, como que indígena parte de lo que está fuera del sistema, por simplificar un montón, pero entonces pueblos reconocidos no podrían denominarse como pueblos indígenas. Y la intención, o sea, el supuesto, o sea, en la realidad en que se supone que vivimos, es que los pueblos originarios están reconocidos por el sistema, son beneficiarios, son objeto de derecho, etcétera, etcétera. Cosas que no se cumplen en la realidad, pero si no se cumplen o sea, si no se perpetúa a través del lenguaje como algo que tendría que ser, no va a suceder nunca en la realidad, porque se da por hecho, porque se deja de entender su propósito. Entonces, no es como, o sea, digo, ya ella es súper crítica, os digo, pero si ella fue al fondo de una obra, que cultural, creativa, comercial o como sea, para profundizar y hablar de temas, pues yo puedo ir profundamente sobre su obra literaria, expresión de un hilo de Twitter, para hacer apuntes, ¿no? Y esto en varias tradiciones de altares se acostumbra a poner un vaso de agua, sal de grano y una veladora para ánimas en pena, la neta está cool. O sea, o sea, sí, sí es algo, o sea, igual es algo que sobrevive al sincretismo porque se hace como una forma de compasión. O sea, es un acto noble y es un acto considerado hacia personas que posiblemente partieron sin, digo, en su ejemplo, sin alguien que les recuerde, o, o simplemente están en un, no sé, como en un tránsito, que puedan agradecer estos simples gestos, la conexión con la esencia, que es el agua, la conexión con lo material, que es la sal, y la conexión con el espíritu y la llama inmortal, que es como esta veladora, ¿no? Entonces está cool. Este, y pues sí, o sea, digo, este tema
Ujú. Sí, o sea, ajá, de la Cruz, creo que ese es el malo, ¿no? Supongo. Que tenga una enorme mansión con gente importante, como si ni en muerte pudiéramos alejarnos de una jerarquía social. Sí, pero nuevamente, o sea, el problema, o sea, sí está mal, sí hay que señalarlo y sí pues hay que ir buscando la forma de irlo encapsulando y segregando de la narrativa, pero pues en la tradición original sí hay un tema de jerarquías y sí hay un tema de pues sí, de que si te morías bien, bien ibas a andar lo que seguía del camino. Y pues hay una industria de todo eso, ¿no? El día de hoy. Entonces, eso es lo que posiblemente habría que señalar, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, exacto, pero vamos a entrar a esa discusión, porque entonces cualquiera podría apelar a que eso iría en contra de la tradición prehispánica de tener un apropiado cuidado de los muertos, o sea, de las personas tras su fallecimiento, ¿no? Si es que eso es lo que se está criticando. Entonces, y es el tema, es como, es malo que haya una industria al respecto, sería tonto que existiendo la necesidad no se desarrollara una industria alrededor. Iría en contra del mundo en que vivimos. No ahorita con el neoliberalismo que se supone que pusieron en los noventas, sino en el neoliberalismo que vivimos desde que llegaron unos señores europeos para acá. Y antes de eso no es que viviéramos en el paraíso ¿cómo se dice? De la cooperatividad, sino que más bien vivíamos bajo el yugo de un imperio. Entonces, aquí por lo menos en Chilangolandia, ¿no? En otros lugares algo similar. Entonces, pues no sé, ya no quiero nada. Entonces, pues está muy cool, o sea, la verdad es que tengo un podcast viejo, de hace como 4 o 5 años, donde hablaba de este tema. Sí, estoy refereteando durísimo, pero no, o sea, no creo que nada que ver, creo que ya me estaba quejando de lo contrario. Entonces, y porque yo decía, ay, bueno, ¿quién pone altares? Pero ahora, con la exposición a la que voluntariamente nos sometemos, se volvió muy común poner altares en casa, tomarles fotos y compartirlos, lo cual me parece bellísimo, ¿no? Está chido que podamos compartir algo que termina siendo lindo de algo que empieza de una forma tan dolorosa como es la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, es una muy linda fecha como para eso, para, pues para reflexionar. Ya sea que quieras creer en ti, que que los muertos tienen la oportunidad de visitarnos, lo cual también me parece hermoso, o sea, no, digo, no sé por qué, no sé quién querría no sentirlo de esa forma, o que seas así súper positivista, así de eso es científicamente imposible, entonces, bueno, pues, entonces no comas pan de muerto. O sí, no, o sea, digo, cada quien que lo tome como sea. O sea, es un momento en que nos podemos dar una pausa dentro del ritmo acelerado que tenemos de vida para voltear un poco al presente y cómo es distinto ahora que ya no nos acompañan ciertas personas. Y sobre todo, después de un fin del mundo tan violento como el que hemos tenido, en que difícilmente hay una persona que haya sido exenta de perder una persona cercana, una persona conocida, alguien quien, quien ya no estará en una futura ocasión para compartir ideas, para compartir emociones, o simplemente para compartir y nutrir muchísimo más nuestras existencias. Entonces, pues, la Sokamati, creo que voy a empezar a subir así un montón de cosas porque no puedo estar en la indecisión de no hacer las cosas porque no estoy seguro de si hacerlas. Ahorita me aventé 49 minutos hablando de un hilo de Twitter. No voy a hacer eso, pero
pero quiero grabar más y ya. Entonces creo que voy a estar subiendo cosas más seguido. Entonces pues Tlazocamati, Macualiochtli. No sé cómo se dice, no sé cómo se diría bien en náhuatl, como que sus ancestros, sus seres queridos les cuiden, pero este, digo por ahí Tlazolteo es una entidad, una energía femenina muy interesante y muy poderosa. Igual yo pensaría en la Coyolxauhqui, la Coyolxauhqui porque es mi valedora. Entonces, pues sí, Macoyolxauhqui, digo, Juan Tlazolteo, Techmopieli. Eh, ¿Qué más? Ah, este fue un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Adiós.